Shabbat Shalom a todos, qué bueno es encontrarnos nuevamente en el estudio de la paracha semanal. En este caso ya vamos a comenzar a estudiar el libro de Shemot, para lo cual vamos a estar hablando netamente de un tema bien particular. No nos vamos a estar centrando en esta oportunidad netamente en la figura misma de Moshe, sino que vamos a ver el protagonismo que tiene Batia en este caso, que sin saberlo quizás se transforma prácticamente en una heroína en lo que es esta historia. Para lo cual ahí vamos a estar viendo algunos escritos netamente obviamente de la Torá, algunos comentarios de los sabios que también nos van a permitir entender un poco más esta situación. Y así también vamos a entrar en un pequeño paralelo con Miriam para ver efectivamente cuáles son las diferencias respecto a los resultados que tuvieron las acciones tanto de Batia como así también de Miriam en la historia o en el contexto de la historia de Moshe cuando es rescatado en el río Nilo. Todo esto nos va a ayudar a entender el hecho de que hay intenciones en nuestro corazón por las cuales nosotros realizamos las cosas. Y es ahí en donde prácticamente este estudio nos tiene que llevar a entender efectivamente cuál es la intención por la cual nosotros accionamos, si efectivamente está relacionado con un buen pensamiento, con una buena intención, o netamente son intenciones egoístas que lo único que buscan es nuestro bienestar y no el bienestar colectivo. Por lo tanto, pienso de que si lo enfocamos de esta forma, podríamos extraer algunas enseñanzas muy prácticas para nuestra vida y que nos van a poder ayudar a poder elevarnos espiritualmente y así también poder ir desprendiéndonos de muchas cosas que solamente nos hacen retroceder y no avanzar en nuestra vida. Para lo cual nosotros vamos a estar estudiando dentro de este día lo que es Shemot capítulo 1 hasta el capítulo 6, versículo 1. Nos vamos a enfocar en el capítulo 2:6 que nos dice, la hija del faraón descendió para bañarse en el río y sus doncellas caminaron junto al río. Ella vio la canasta entre los juncos y envió a su criada y la tomó. La abrió y vio al niño. Y aquí un jovencito que lloraba. Se apiadó de él y dijo, este es uno de los niños hebreos. Vamos a entrar en un contexto bien interesante por el hecho de que acá Batia estaba en cierta manera arriesgando muchas cosas en su vida por el hecho de que había detrás de todo esto un decreto real, y que ella muy bien entendía la importancia, la magnitud de poder ser obediente a lo que es este decreto real. Y aparte de eso, podemos ir entendiendo efectivamente cómo ella puede identificarlo como uno de los niños hebreos. Muchos se preguntarán de qué forma lo pudo identificar. Para algunos claramente está la señal misma de lo que es la circuncisión, que puede generar efectivamente una identidad distinta a la de los egipcios en particular. Por eso, cabe señalar de que desde un principio vamos teniendo alguna información y señales bien interesantes de este relato que nos van a ir a ayudar a poder profundizar mucho más en lo que movió el corazón de Batia a poder incluso arriesgar su propia vida, por así decirlo, su propia integridad para poder salvar la vida de este pequeño. Se habla mucho de que puede ser considerada como una heroína inesperada, porque ella no era del pueblo de Dios. Tampoco podríamos decir que tenía un conocimiento vasto de Torá, y no había ese conocimiento porque era transmitido netamente entre de los padres a los hijos, oralmente. Recordemos que la Torá escrita viene precisamente con Moshe.
Y es ahí en donde también vamos viendo algunos relatos bien interesantes que nos hablan de la diferencia entre Moshe y también los demás profetas, que sin duda alguna nos ayuda a entender la elevación espiritual también que había en Moshe en el sentido. Incluso Lusato en uno de sus libros, específicamente en el Derech Hashem, el Camino de Dios, aquí Moshe Chaim Lusato habla netamente de la diferencia que hubo entre Moshe y los demás profetas. Lo podemos ver en el capítulo 5 de este libro, que habla respecto a la profecía. Y dice que la profecía de todos los demás profetas, excepto Moshe, era a través de una visión o un sueño, como dice: mediante una visión me revelaré a él, mediante un sueño hablaré con él. Lo que significa que el santo, bendito sea él, utiliza la capacidad de soñar de las personas que tienen en su naturaleza como un medio para transmitir la profecía al profeta. Esto no significa que la profecía y los sueños sean lo mismo, sino que su sabiduría, bendito sea, consideró que los sueños son propicios para ser el medio para transmitir la profecía. Y cuando nuestros sabios de bendita memoria dijeron los sueños son una sexagésima parte de la profecía, esto lo podemos ver en Berajot 57b, solo se refirieron que a través de él es posible que se transmita a los hombres datos e información de una forma sobrenatural en referencia a la ley natural del raciocinio, como se menciona anteriormente. Entonces, es acá en donde prácticamente nos habla de que los demás profetas, ya más adelante en este capítulo de este libro, nos habla que los demás profetas veían como no, de una forma transparente a través de un cristal. Solamente visualizaban imágenes, pero no podían ver con claridad al prójimo que estaba frente a él, como alguien que lo ve prácticamente solo de un solo cristal. Entonces es como que los profetas veían a la profecía como si uno viera a través de muchos cristales a otra persona, en donde prácticamente ve una imagen, pero no con la nitidez que podría generar un solo cristal, en donde la imagen prácticamente es refractada de uno a otro, como lo que se ve es seguro una sola imagen y sus movimientos se ven a través de los cristales, aunque no se le ve de una forma directa. Por lo tanto, los otros profetas lo podían ver de una forma más velada, de una forma más borrosa, pero en el caso de Moshe lo podía ver de una forma distinta, lo veía nítidamente. O sea, es acá en donde prácticamente vamos viendo de que estaba Moshe, en este caso, ya en un nivel mucho más elevado que todo esto. O sea, él no necesitó la anulación de los sentidos, porque también se habla en el aspecto profético de que hay una anulación de los sentidos al momento en que la persona está dormida, está soñando, no tiene conciencia o no tiene prácticamente movimiento alguno. Por lo tanto, sus sentidos no están funcionando, son anulados. Pero en el caso de Moshe, sus sentidos no tendrían que ser anulados para poder recibir la profecía o para recibir el mensaje de Hashem, el cual lo recibía, en este caso Moshe, cara a cara. Como lo podemos ver en el libro de Bamidbar, en el capítulo 12, los primeros versículos, versículo 8 en particular, nos habla de que cara a cara yo hablo con él. Por lo tanto, es acá en donde vamos viendo otro aspecto profético de suma importancia para este relato. Entonces, por eso es tan importante y fundamental entender la gran labor, y más que labor, la gran iniciativa y la acción que tuvo Batia, en este caso en particular con Moshe. Ahí vamos a ir viendo si efectivamente ella tenía o no noción de quién era Moshe, a diferencia de Miriam. Tengan eso en cuenta como para poder analizar el por qué el resultado de Miriam también fue uno mucho más distinguido. Y eso efectivamente habla del aspecto profético. Por eso también quise profundizar un poco más
en este aspecto, en esta comparación entre Moshe y los otros profetas, para poder entender también el sentido mismo de Miriam y así también la acción de Batia en este caso. Como les comentaba anteriormente, había en el corazón de Batia mucha compasión y había bondad, en lo que le permitió actuar de una manera inesperada para todos y salvar la vida del bebé que estaba sobre el agua. Acá tenemos los riesgos de la acción. En primer caso, ella estaba en contra de un decreto real y el castigo era severo, no solamente para cualquier persona que era parte del reino o era un ciudadano de Egipto, sino también para quienes eran parte de la corte del rey, mucho más, o sea, tenían mayor grado de responsabilidad y obviamente debían llevar al cabo, al pie de la letra, todo lo que está relacionado directamente con lo que es un decreto real. Y también estaba con sus doncellas corriendo el riesgo de que alguna de ellas chismoneara lo ocurrido. Eh, o sea, si ella o ellas chismosean respecto a esto, claramente iba a ser un problema porque al momento en que quizás una de ellas se podía enojar o quisiera tomar venganza respecto a la hija de Paró, efectivamente podría haberla llevado a un grave problema, y sobre todo cómo iban a considerar las otras familias que pertenecían a la corte de Faraón, de que su propia hija estaba trayendo a palacio a un niño hebreo, de los cuales prácticamente eran considerados enemigos, y que eso efectivamente iba a provocar que iba a ser considerado prácticamente como una rebeldía ante un decreto real. Por lo tanto, es acá en donde vamos viendo y que muy pocas veces se puede mencionar los riesgos en los cuales se incurrió, en este caso, Batia, y que podrían haber sido consecuencias sumamente negativas para ella misma. Cuando Batia, la hija del faraón, vio al bebé Moshe en el Nilo, supo que no había forma de llegar a él. Quería salvarlo, pero reconoció su limitación. Entonces hizo algo que no tenía sentido. De todas maneras, estiró su mano. Acá vamos a ir viendo también un relato posterior que nos habla netamente del Midrash, de lo que ocurrió. Lo que había en su corazón sí era rescatarlo, pero estaba fuera de sus límites. Se nos dice prácticamente de que todo esto estaba ocurriendo en un momento en que la canasta, por así decirlo, en la cual estaba este bebé, no estaba al alcance, o sea, netamente podríamos decir de que estaba fuera de sus. Por lo tanto, tenía que ocurrir un milagro, tenía que ocurrir algo sobrenatural para que pudiera llevarse a cabo el rescate de este bebé y que no sufriera algún daño ni nada por el estilo. Por esa razón, lo que nosotros entendemos y lo que el Midrash explica es que cuando Batia hizo el esfuerzo fútil de estirar su brazo para alcanzar un bebé que estaba fuera de su alcance, el brazo se extendió milagrosamente y pudo llegar a él. Si se dan cuenta, desde un principio, alrededor de Moshe, hay varios aspectos, tanto proféticos como así también milagrosos. Y eso es lo que marcó la vida de Moshe, el aspecto profético y así también el aspecto milagroso. No solamente nació en él, sino que en todo su entorno. Es más, incluso hasta, de acuerdo al relato del Midrash, hasta en alguien que ni siquiera era una hebrea. Por lo tanto, es ahí en donde vamos viendo cómo se va marcando prácticamente la vida de Moshe y hacia dónde apunta. ¿Por qué hablamos tanto directamente de Moshe por su nombre y ahí también como lo vimos en la lámina anterior? Porque los nombres dicen mucho y sobre todo cuando los nombres son puestos antes del nacimiento de la persona. ¿Cuál es el caso de Moshe? Ya lo vamos a ver. ¿Cuál es su origen, etcétera? Si corresponde o no a un nombre hebreo. Pero aún así, ya su vida estaba marcada por algo poderoso, por algo grande, y eso nos ayuda a entender efectivamente de que
eh, todos los lineamientos ya habían sido descritos para que de esa forma pudiera Moshe llevar a cabo el plan que, que Elohim tenía destinado para él. Aquí nosotros vamos viendo también un aspecto muy interesante que es la complicidad y que la hermana del niño le dijo a la hija del faraón: ¿quieres que vaya y llame a una nodriza de las hebreas para que amamante el niño? Hay una discusión que me gusta mucho, una discusión rabínica que dice cómo esta niña en particular no se dirige a ella de una forma diferente, de una forma distinta, entendiendo de que ella era la princesa de Egipto. ¿Por qué razón le habla como prácticamente de un nivel a otro como simil? Y eso genera una discusión en particular. O sea, en cierta manera, incluso hay algunos cabalísticos que llevan a cabo esta interacción de, digamos, de lo ocurrido en ese pequeño relato. Acá hay insinuaciones, o sea, en el aspecto cabalístico no hay afirmaciones, sino que insinuaciones. Y es ahí en donde se insinúan prácticamente de que están más allá, digamos, de un simple relato o de un diálogo normal, sino que se está tratando de un aspecto tan interesante por el hecho de que también es considerada como una profetisa, en este caso la vida misma de Miriam. Y es ahí en donde aquí ya se marca una diferencia respecto a las intenciones de ambas, tanto de Batia como de Miriam. En el caso de Batia la movió la compasión, la bondad, y en el caso de Miriam prácticamente un aspecto profético. Por lo tanto, es ahí en donde estas dos cosas se unen y efectivamente ambas entran como en una complicidad para que el plan de Hashem en la vida de Moshe, entendiéndolo una y la otra no, se pueda llevar a cabo de una forma completa. Entonces, la hija de Faraón le dice: ve. La joven fue y llamó a la madre del niño. La hija del Faraón le dijo: llévate a este niño y amamántalo para mí y yo te daré tu salario. La mujer tomó al niño y lo amamantó. Acá lo que estamos viendo es que hay palabras no pronunciadas, sino que insinuadas. Y dices: tú sabes y yo sé quién es este niño. Es mi hermano bebé. O sea, en cierta manera es como si nos fuésemos al estudio como del lenguaje corporal, lo que las palabras no dicen, el cuerpo sí lo dice. O sea, cuando entendemos ese aspecto, lo interesante es de que los sabios dicen de que hubo cosas que quizás no se dijeron, no se pronunciaron, pero ambas sí ya sabían. Y es ahí en donde nace este tipo de complicidad mayor. Y insisto, para que el plan del Eterno sí se cumpla acá en la vida de Moshe. Ella no solo rescató al niño, sino también tomó la estrategia más difícil y riesgosa para ella, que era de adoptarlo. Acá recuerdo uno de las enseñanzas de los sabios que dicen de que mayor es la recompensa y mayor mitzvah es el que una persona críe a un niño que no es de él. O sea, hablando netamente de la adopción, o sea, eso es algo mucho más elevado. O sea, prácticamente estamos hablando de que la persona ha decidido en el amor poder criar a otro ser, que no necesariamente tiene ese apego sanguíneo que se puede tener entre padre e hijo, pero aún así se toma la decisión por amor de llevar a cabo esta acción. El niño creció y entonces ella, su madre, lo llevó a la hija del faraón y él fue un hijo para ella. Y llamó su nombre Moshe porque dijo: de las aguas lo extraje. Y es acá donde vamos a ir viendo otro punto bien interesante. Y que nos dice en la Torá que los padres son quienes dan al niño su nombre. Y en el caso de un individuo especial, se lo da Dios mismo. Está en la recompensa de aquellos que hacen el bien. Aunque Moshe tuvo muchos nombres, el único por el cual es conocido en toda la Torá es
el nombre que le dio la hija del faraón. Incluso el santo bendito sea, lo llamó por ese nombre. Esto basado netamente en el Midrash. De hecho, Moshe, ahí ustedes pueden ver las abreviaciones, es un nombre egipcio que significa hijo, como vemos en Ramsés, que significa hijo de Ra. Ra era el más grande de todos los dioses egipcios. Por lo tanto, es acá en donde prácticamente vamos viendo de que no es una casualidad también en lo que nos respecta a lo que vemos del significado del nombre. ¿Por qué razón se le da esta honra también a Abatia de que sea mencionado directamente con el nombre que ella le puso? Es por la acción que llevó a cabo. Es una acción que iba más allá, o sea, se conmovió tanto su corazón, hubo tanta bondad en su corazón, de que hizo hasta lo que estaba en su mano para poder rescatarlo. Como estaba ya fuera de sus límites, entró el poder de Hashem y permitió de que se cumpliera prácticamente lo que había en su corazón, de era rescatar a este pequeño. Esto primero nos enseña a que Batia no vio sus límites. Los tenía, está consciente de ello, pero fue más allá. Y es eso lo que nosotros debemos entender. Sí hay límites en nuestra vida, sí estamos limitados por muchas cosas, pero es ahí en donde prácticamente vamos viendo de que si una persona pone lo mejor de sí, pone en su corazón prácticamente cumplir con algo, en este caso como es el Batia para rescatar a Moshe, que es una buena acción a todo esto, creo que nadie lo podría ver como una mala acción. Esto nos ayuda a entender de qué forma debiésemos actuar todos nosotros. Y es ahí en donde también vamos a ver la mano de Hashem. Creo que guardando proporciones en particular, en varias áreas de nuestra vida hemos visto cuando nosotros hemos llegado a nuestros límites, donde decimos, Padre, ¿ya qué más puedo hacer respecto a esto? Y es ahí en donde entra el poder de Dios. Se manifiesta ese milagro y podemos ver efectivamente de que no fue con nuestra fuerza, no fue por nada que pudiera estar bajo nuestro alcance o control, sino que netamente fue algo milagroso, algo que está relacionado directamente con el poder de Hashem para que se pudiera lograr ese objetivo. En cierta manera, acá nosotros debemos ir entendiendo de que no nos podemos rendir, no podemos estar viendo nuestras limitantes como obstáculos, sino que al llegar a esos límites vamos a entender de que es el poder de Dios que va a actuar en favor de nuestras vidas. Y eso va a generar ánimo, va a generar optimismo, va a generar motivación y sobre todo va a generar mucha emuná, que es lo más fundamental, es lo más importante. O sea, la emuná es la que no se puede perder. La emuná es la que siempre tiene que estar alimentándose, para que de esa manera también se pueda ver lo que trasciende o lo que está más allá de las limitantes que tenemos como personas. Y su mujer, Yehudaya, le dio a luz a Jered, padre de Gedor, a Eber, padre de Soco, y a Jecutiel, padre de Sanoa. Estos fueron los hijos de Bidia, hija de Faraón, con la cual se casó Mered. Aquí prácticamente los sabios toman este versículo en particular para dar a entender de que es esta la mujer de la cual nosotros estamos hablando en este relato de Shemot. Y el nombre de Batia significa hija de Dios. Y a partir de esto los sabios extrajeron una de sus lecciones más impactantes. El santo, bendito sea, le dijo, Moshe no era tu hijo, sin embargo, lo llamaste tu hijo. Tú no eres mi hija, pero yo te llamaré mi hija. Añadieron que ella fue una de las pocas personas, la tradición enumera 9, que fueron tan justas que entraron al paraíso en vida. Y es ahí en donde prácticamente vamos viendo de que una persona que no era del pueblo, con una acción de bondad tan grande,
el resultado que tiene para su vida, y así también en el Olam Jabá. Se dan cuenta de la importancia que hay al momento en que nosotros llevamos a cabo actos de bondad, pero de corazón, no actos de bondad para poder recibir algo o para calmar tu conciencia, como lo hemos dicho en más de una oportunidad. Estamos hablando de los actos de bondad que efectivamente están pensados en el bienestar de los demás, en poder ayudar a los demás, en poder ser un motivo de influencia, pero positiva, en el hecho de poder ayudarlos a crecer, a avanzar y sobre todo en poder edificarlos. Batia, pienso, esto es un comentario muy personal, pienso que nunca logró a dimensionar la magnitud de lo que estaba haciendo. Si bien era un acto muy positivo, muy bueno, pienso de que no lo dimensionó. Recordemos de que Faraón era la persona que había hecho el decreto, dictaminado ese decreto para matar a todos los bebés hebreos. O sea, si tú lo pones en un tiempo más contemporáneo, guardando proporciones también, estamos hablando de como que prácticamente sea, no sé, una hija de Hitler, estoy parafraseando, la que salve a niños judíos. Estamos hablando de una proporción bien fuerte, como en el tiempo de Herodes, la hija de Herodes era la que salvara a los niños hebreos, para que se logre entender qué es lo que estaba pasando. O sea, Batia en particular no estaba llevando a cabo una acción de que, uy, que todos le iban a aplaudir después, qué linda acción hiciste, porque estaba rescatando a un niño que había sido prácticamente condenado a la muerte por su propio padre. Eso es lo que está pasando, imagínense las proporciones del acto de debate. Por eso hablábamos netamente de esos dos riesgos que ella estaba viviendo al momento en que toma la decisión de poder rescatarlo. Y es ahí en donde también encontramos digamos, la dicha de que pudiera tener buenas sirvientas que sean leales y fieles a ella y que en un momento oportuno no la iban a acusar de un acto que podría ser considerado tan eh, rebelde o horrible por parte de la corte del faraón, de la corte del rey. Es por esa razón que nosotros analizamos y vemos este hecho con tanta prudencia y así también como también en los relatos de los sabios se encuentra o se considera prácticamente la altura y el resultado mismo de esta mujer en el escenario de esta tierra y así también en el mundo venidero. Nunca nosotros debiésemos generalizar y nunca lo hagamos. Los egipcios no eran todos malvados, entre ellos habían personas honorables, incluso eso nos enseña que debemos reconocer la virtud en donde se encuentra, incluso en quienes son nuestros enemigos. Pero aquí está la diferencia, la santidad puede que no sea universal, pero la bondad sí. Quizás no vas a ver santidad en alguien que no está en Torah o en alguien que no considera la Torah como guía de su vida, pero sí puedes ver actos de bondad. Y también tiene por así decirlo, tiene algo muy positivo el generar el hecho de hacer bondad a otros. Por esa razón, tú también en los demás puedes encontrar cosas positivas. No todo es malo, no todo es perverso, no todo es maligno, sino que también pueden haber algunas cosas que son positivas y es muy bueno también que se puedan reconocer, venga de quien venga. Si hay una acción buena, una acción de bondad, una acción de generosidad, también esa debe ser reconocida. La discusión de los sabios. ¿Quién hizo un acto tan grandioso? Miriam. ¿Quién esperó a la orilla del río? O Batia. ¿Quién sacó a Moshe del agua y lo crió? Claramente salvar la vida de Moshe era un acto mucho más grandioso y con consecuencias de mucho más alcance que simplemente pararse a un lado esperando a ver cómo sería salvado. ¿Por qué entonces el acto de Miriam ameritó una recompensa muchísimo mayor? Esto está relacionado directamente con el agua del pozo y que al momento en que parte del escenario de esta tierra, esa agua también cesa.
está relacionado directamente con ese contexto también este relato y esta discusión. La Torá nos quiere enseñar que la intención define el acto, y aquí está la diferencia. Batia vio un niño y lo salvó. No tenía idea cuál sería el destino de este niño. Lo único que sabía es que estaba salvando a un niño hebreo, judío, del río. Ese acto la convirtió en la madre adoptiva de Moshe y por ende ameritó darle el nombre, como ya habíamos hablado anteriormente. Miriam, y esto basado en el comentario del Rab Weinsberg, nos dice de que era una profetisa y sabía que Moshe estaba destinado a ser el redentor que sacaría al pueblo judío de Egipto. Ella no solo estaba esperando junto al agua, el Talmud dice en Sotá 13a, Miriam profetizó cuando era hermana solo de Aarón y dijo, mi madre está destinada a dar a luz al hijo que salvará al pueblo judío. Cuando nació Moshe y toda la casa se llenó de luz, su padre Amram la besó en la cabeza. Le dijo, mi hija, tu profecía se cumplió. Pero cuando arrojaron a Moshe al río, el padre le dio una palmadita en la cabeza y dijo, mi hija, ¿en dónde está tu profecía ahora? Y ese es el significado de lo que está escrito. Su hermana se paró a la distancia para saber lo que quería, lo que sería de él. Quería saber cuál sería el resultado de su profecía. Por lo tanto, esto nos ayuda a concluir lo siguiente, de que Batia actuó por el bien de un niño, pero Miriam actuaba para asegurar la supervivencia de toda la nación. La intención de Miriam transformó su acción en un acto más grandioso que el de Batia, y esa es la razón por la que la nación recibió agua en su mérito. Sin lugar a dudas, esto tampoco quiere decir de que el acto de una... No, a ver, no queremos minimizar lo que Batia hizo, sino que estamos viendo cuáles eran las intenciones. Y en este caso podemos ver una intención que quizás no la entendió Batia más allá porque no era una profetisa como lo era Miriam. Miriam lo que estaba haciendo en este caso netamente era un acto de profético en donde ella sabía prácticamente de que Moshe iba a ser la persona pero importantísima para poder llevar a cabo un acto de redención. Batia estaba viendo el salvar una vida de un pequeño sin entender cuál era el propósito de este niño, sin entender ni saber lo que Dios iba a hacer con él. Pero esa es solamente la diferencia. Puede ser una diferencia basada en la revelación, basada en la profecía, que una sí tenía y que otra no. Pero ambas actuaron y eso es lo importante. La diferencia, o lo que se podría considerar acá prácticamente, es el hecho de que peor sería de que no se actuara. Hay algunos que van a actuar basados en la revelación y otros basados en la bondad, basados en las profecías y basados prácticamente en la generosidad. Pero el hecho es actuar. Y la acción de ambas ayudó. La acción de ambas se complementó para que se pudiera llevar a cabo un buen objetivo. Por lo tanto, la acción que tú hagas, que quizás puedes considerar muy pequeña, sí ayuda al propósito general, al propósito completo. Entonces, no te quedes sin accionar. No te quedes prácticamente en la intención de algo. Tuve la intención de hacer algo bueno y nunca lo hice. Tuve la intención de ayudar, pero no lo hice. Sino que genera esa acción de poder ayudar independientemente de lo que sea, o independientemente si tú lo consideras muy pequeño o no. Quizás lo que tú consideras pequeño, los demás lo consideran muy grande. Por lo tanto, es ahí en donde prácticamente la persona misma se va poniendo límites. Pero, en este caso, las dos dieron lo mejor de sí. Y esto se complementó de tal forma de que se pudo cumplir con el propósito de salvar a Moshe y de que pudiera ser el redentor del pueblo de Israel. Por esa razón, esta historia nos ayuda a comprender que nuestras acciones tienen que ir acompañadas por muy buenas intenciones. Y aún así, de que debemos actuar independientemente de lo que consideremos pequeño o consideremos muy grande. Por lo tanto, toda esta historia nos ayuda a entender de que prácticamente existió una heroína sin querer serlo,
o inesperadamente para muchos, pero que jugó un rol importantísimo en la vida de Moshe y aún así en la vida del pueblo hebreo. Espero que todo esto que hemos conversado a lo largo de estos minutos haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes y que pueda generar una elevación espiritual en nuestras vidas. Que el Eterno permita que podamos tener un hermoso Shabbat junto a nuestras familias y comunidades. Shabbat Shalom a todos.